Buenas noches, disculpen el retraso. He tenido que subir 6 pisos, ya no tengo 45 años. ¿Ok? Porque se le ocurrió justo hoy dañarse al ascensor del edificio del cual están los estudios de 24/7. Pero es un gusto estar con ustedes. Es un orgullo ver la convocatoria, cómo funcionó al grupo de la tercera edad, cómo respondieron también jóvenes de 16 a 18 años, la actuación de las Fuerzas Armadas y la policía en controlar el orden, la relativa paz en que se llevaban las elecciones a cabo, la sorprendente rapidez del CNE en sacar los resultados totales con una tendencia definida hasta las 9 de la noche, pero más que eso, el resultado. Porque ni en las aproximaciones oficiales se veía una ventaja de 11-12%. Lo máximo en un exit poll que resultó ser trucho y que inscribió el correísmo para poder decir que habían dos y no hay con qué comparar el suyo, le daban 3-4. En el suyo, o sea, del técnico que es parte del consejo directivo de la campaña de Luisa, su mega exit poll daba una ventaja de 2.4-2.6. Y los tracking polls de ayer indicaban que el final sería entre 2 y 3, más una encuesta no registrada, un exit poll también, que se arriesgó a decir el piso de Daniel Noboa es 1.3, o sea, eso es lo mínimo con que puede ganar, y el techo es 2.4, eso es lo máximo con que puede ganar. Nones, todos otra vez para variar, fallaron. Y no por poco, 4-1, 5-1. Y así lo declaró la inefable señora Atamaín, muy oronda y orgullosa, a las 21 horas de esta noche. La democracia se fortalece cuando se respeta la voz del pueblo. Y hoy esa voz ha sido escuchada con claridad, pero sobre todo ha sido respetada. Queremos destacar el correcto funcionamiento del sistema de difusión de resultados, una herramienta clave que ha permitido a la ciudadanía seguir el avance del conteo de manera ágil y transparente. Una vez procesado el más del 90% de actas a escala nacional, se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. Nuestra sincera felicitación a quienes se han hecho merecedores de la confianza del pueblo ecuatoriano. Patria amada, misión cumplida. Bueno, y la novedad es que la señora Luisa González salió a decir que ya no reconocía esos resultados, que van a pedir un conteo voto a voto. Y no dijo por qué. Cuando Guillermo Lasso tuvo una argumentación parecida, pidió actas, exhibió las suyas, y todo el CNE exhibió actas en el Coliseo Rumiñahui. El problema es que él no tenía las suficientes en su control electoral. Ahora, por lo visto, tampoco las tienen. Debían haber dicho por lo menos de lo que han subido hasta ahora, nuestros datos son estos. Nada. ¿Cuál es el argumento? Simplemente no saber perder. Pero, ¿qué más hay? De eso vamos a averiguar a Horacio Chavarría, estratega de comunicación, publicista y articulista de Expreso, a Stephanie Macías, quien es especialista en manejo de crisis, consultora política y analista electoral, y Alejandro Zavala, consultor político desde Quito vía Zoom. Ojalá pueda pedir la opinión de Bolívar Loján desde Loja, está confirmado, también será vía Zoom. A ver qué encontró hoy el colectivo Defiende tu Voto para entender la lógica de lo que ha pasado y a todos nos ha sorprendido y a la mayoría del país tiene aliviada.
su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tenemos tanto de qué hablar. Les recuerdo que mañana el mismo panel, si no tienen complicación, porque le acaba de avisar recién eso Polet Jiménez de Horacio Chavarría. ¿Cómo? Sí. Mañana otra vez. Encima que me hacen desvelar domingo de noche. Para una segunda vuelta de lo que debe ser esta primera de análisis. Stephanie, bienvenida. Tu interpretación de un resultado inesperado, ¿cuál es? La tormenta perfecta. Se acumularon varias variables. La primera fue, uno, que el presidente electo ahora y su equipo activaron el Estado y supieron, después del debate, supieron no solo tener el poder, sino ejercerlo e implementarlo. Fueron gestores. ¿Quiere decir que la gestión funcionó? ¿Pero en qué sentido la gestión funcionó? Antes del debate, tú veías a los ministros en algunos territorios. Hoy, después del debate, hubo territorio, todos los ministros estaban en territorio, todos los ministros estaban gestionando. Okay, usaron el Estado para servir. ¿Qué otro factor? Dos, definitivamente la activación del miedo al regresar al Correa y el anticorreísmo. Recordemos que en la primera campaña, cuando el presidente queda electo, eran las famosas frases el anti y el pro, y hoy definitivamente marcó una raya y dijo yo soy anticorreísta. Y con esto activación. ¿Miedo a qué, Stephanie? Miedo al regreso al correísmo. Pues si el regreso fue una maravilla, 10 años, obra pública, crecimiento. Sí, pero también existió la tormenta perfecta en el cual tuviste a Paola Cabezas hablando sobre la dolarización, tuviste la entrevista del expresidente con el exministro en la televisión rusa y después tuviste las desacertadas opiniones sobre los gestores de paz. Okay. Con esto ya activabas. Gestión primero, segundo, miedo a volver al pasado, tercero. La sobreexposición digital. Y lo hemos hablado en el programa, en el sentido que si bien es cierto el debate fue 2.0 y estamos recién adentrándonos a todo lo que significa la era digital, hay una línea que se cruza y en el momento en el cual hay una sobreexposición digital, el usuario, lejos de conectarse, comienza a rechazar. Una cosa más antes de pasar a Horacio Chavarría. Cuando hay la tormenta perfecta, llevando esto a términos meteorológicos, usualmente los meteorólogos lo ven venir. ¿Por qué aquí nadie la vio venir? Tendríamos que hablar sobre no solo las fallidas de encuestas, pero también hay un punto que hay que reconocer, que es el movimiento ciudadano para la activación del voto facultativo, en el cual no fue un movimiento o una activación gubernamental, fue ciudadanos y líderes de opinión que decidieron activar a ese 8% nacional. ¿Por qué es la activación? ¿Por qué es la tormenta perfecta? Porque fueron diferentes acontecimientos, no todos concatenados, que llevaron a esto. Horacio Chavarría, bienvenido. Gracias, Carlos. Qué gusto tenerte por primera vez en mi caso, por segunda vez en el programa. La vez anterior estuviste con María Clara tú estabas de viaje. Sí, señor. Tu interpretación de este fenómeno. Más allá del fenómeno, yo todavía no termino de recuperarme de todo lo que ha significado esta campaña. Tú y yo venimos votando desde hace más de 50 años y tenemos memoria de cómo han sido las campañas. Y esta definitivamente es una campaña totalmente atípica desde el punto de vista de la comunicación, donde no ha habido un mensaje central claro de ninguna de las dos campañas. Esta ha sido una campaña dominada tanto por la campaña negativa, donde oficialmente tanto el uno como el otro buscaron desprestigiarse, y por otra parte, la campaña más sucia que hemos visto en la historia. Definitivamente las nuevas herramientas permiten hoy hacer cosas que van mucho más allá de lo que tú y yo vimos alguna vez, que era mandar a alguien en un colectivo a dar la vuelta y hablar. Ciertamente. Un ratito. Antes, no es que no quiera dejar interactuar, no, es que se me va la idea. Justo por eso,
era un tema que creo que te voy a hablar hace un rato en Ecoavisa. La agresividad de la candidata le perjudicó versus la posición de Noboa de responder sin agresividad, de parecer en algún momento víctima él y su familia de los ataques. Sí, definitivamente que sí, hubo una manera totalmente diferente de enfrentar los ataques, ¿no? Y creo que la personalidad del presidente Noboa es totalmente diferente, obviamente, a la de la candidata González. Es cierto, aparte de eso, que los jóvenes y el electorado, los jóvenes en particular, el electorado en general, están hartos de la violencia y de la agresión entre los políticos. Creo que ya hemos tenido suficiente y más que suficiente, demasiado. Y creo que eso se reflejó. Ahora sí, Stephanie, te interrumpí. También hay que reconocer ahora que estamos entrando en esta nueva política 2.0, que la alfabetización digital y el trabajo que ha hecho Lupa Media. De acuerdo a Lupa Media, el 74% de las piezas que analizaron contenían contenido falso, solo para seguir en lo que estamos viendo. Al ser un territorio nuevo, también vamos a tener que tener una concientización ciudadana de cómo no solo reproducir los contenidos falsos, sino tener herramientas para identificarlos. Pero ahí la elección es clara, subestimaron al electorado. Sí. Pensaban que la gente digería todo. Claro. ¿Ya? 48% de los contenidos contenían logos institucionales y parecían banners. Entonces, a veces cuando hablamos de el siguiente reto va a ser cómo vamos a hacer una alfabetización digital, dices, bueno, pero si se ve como comunicación gubernamental, si tiene logo, si tiene el www, en teoría debiese ser. Correcto. La gente no es estúpida, la creen algunos nomás así. Alejandro Zavala, gracias por esperar. Bienvenido. Tu interpretación inicial también de lo que yo he llamado este fenómeno. Hola Carlos, buenas noches. Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para el panel y para la audiencia. Bueno, la importancia de tener un presidente moderno. ¿Y por qué digo esto? Porque no conozco una organización ni un país en el mundo que no tome decisiones trascendentes de acuerdo a los datos. Los datos. Yo tengo una frase de cabecera. Hay que exprimir a los datos hasta que los datos te hablen. ¿Qué decían los datos? Pues, facilísimo. Que el país estaba escindido en dos partes, en la sierra y en la costa. Entonces, ¿dónde había que trabajar primero? En la costa. Estaba escindido entre lo urbano y lo rural. Bueno, había que ir a lo rural. Estaba escindido entre lo digital y el territorio. Bueno, había que hacer más territorio. Y sobre todo, había que acercar al gobierno. Yo coincido con Stephanie, que era muy importante que la gente sienta su gobierno. Entonces Noboa agarró del primer ministro al último subsecretario y director, se me mojan todos del poncho al territorio. Hay que hacerle sentir a la gente la presencia del Estado. Hay que solucionar lo que se puede inmediatamente y hay que darle soluciones en el futuro. Entonces, esta mezcla de los datos, por eso es tan importante ser orientado hacia los datos, porque son los que te hablan, eso es lo que te marca la estrategia, es lo que tienes que hacer. Entonces, claro, evidentemente también hubo equivocaciones del otro lado, pero lo más importante fue, por eso es que tú ves el cambio radical en la votación en la costa. Alejandro. O sea, ahí está la verdadera diferencia, se amplió un poquito más en la sierra, pero la costa fue definitiva. Alejandro, ¿y por qué eso que tú sientes que iba cambiando no se vio reflejado en las encuestas? Todas decían que esto era apretado. La verdad, Noboa ha remontado hasta hoy, en que creíamos en que las exit polls pueden tener razón, de -4 a +2 o 3. Ha remontado de -4, en donde cayó después del debate, aunque algunos no lo admitieran, a +12. Es decir, el señor ha subido en 6 semanas 16 puntos. ¿Por qué no se vio reflejado en las, casi digo una palabra que no debo, en las encuestas? Es una muy buena pregunta y yo te la paso a contestar inmediatamente. Porque el trabajo de territorio es un trabajo silencioso. Es un trabajo que solo lo ves, lo capitalizas el rato de la votación. Es un trabajo que se hace de a poco. Apenas acabó. Por eso para el presidente Noboa fue mejor que haya 2 meses entre la primera y la segunda vuelta. Porque tenía que ir, regresar, enviar a los funcionarios y poco a poco ir un ratito. girando. Alejandro, ¿y las encuestas acaso no miden territorio? ¿Lo hacen encuestas rurales? No, esa es la segunda parte de la que iba. Las encuestas han adolecido fuertemente de una sobrerepresentación urbana. Y pueden decir los pretextos que sean de que de que no hay seguridad, de que no les mando acá. Es una vergüenza lo que han hecho las encuestas. Porque si es que no están en capacidad de medir lo rural y solo se quedan midiendo lo urbano, no están haciendo bien el trabajo. Pero como te digo, para mí el factor clave ahí es que el trabajo de territorio es un trabajo silencioso que solo lo ves el día de la votación. Es que supiste capitalizar todo ese trabajo que hiciste durante 2 meses en el territorio. Alejandro, no te vayas.
que vamos a requerir en todos los bloques. Antes, permítanme recordarles que lo seguimos por Facebook y YouTube y tenemos un seguimiento descomunal en este rato. Gracias. De veras a su manera. Estamos también en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, que es Canal 15, de Vito TVO. Gracias a Vito por su calurosa felicitación de hoy, que por ser amigos no puedo transcribir. No la merezco, pero me alegro que la sienta. Es Canal 709 si piensa en alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es Canal 9. Disculpen la espera que tuvieron que hacer hoy día. Expliqué lo que pasó. RTU se la pierde. Sí transmitió a la Alianza el 2025, pero ellos no nos retransmiten el domingo. Se la pierden. Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví, 89.3. La Bonita, el centro del país, en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entre cableras y radios, y hoy domingo más lo que verán luego, tenemos cerca de 52,000 hogares conectados. Eso no aparece en la métrica de YouTube que dice 2.500, 3.500 y todas esas brujerías. Vamos a lo que dijo Daniel Noboa en parte de su discurso de aceptación de la victoria. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador, este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de lo que ellos tuvieron. Quiero darle un agradecimiento especial a mi madre, a mi esposa, por haber hecho un esfuerzo también inimaginable con familias, mi madre con un esposo enfermo y mi esposa con 3 hijos pequeños. Aún así salían a las calles, iban a los lugares más abandonados, donde existía mayor desilusión para sacar adelante a la gente, para poder darles esperanza, para poder entregar algo. El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente. Un gobierno más transparente, instituciones más transparentes, y progreso, y planificación, y proyección. Un abrazo absoluto a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este joven presidente, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, aún así me defendían a mí personalmente. El ecuatoriano quiere una vida mejor, y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias a todo mi equipo, gracias. Qué sencillez, qué serenidad, qué convicción. Ya hablaremos de eso largo, señor presidente. Felicitaciones. Usted se lo merece, se lo ha ganado. Su tenacidad sobre todo y su valentía especialmente. Y a la vez lo que ha comprometido esta noche es profundamente necesario, frente a lo cual seremos terriblemente exigentes, hablaré en particular, muy poco comprensivos, al mínimo tolerantes y en lo máximo constructivos. Es decir, trataremos de prever o criticar a tiempo lo que se viene mal para que no se haga mal y después haya que rectificar o simplemente ensoberbecerse. Conversaremos largo con usted y otros invitados de esto, pero ahora vamos otra vez a la victoria. ¿Cómo explicar el talante del presidente y la interpretación que él tiene de su triunfo? Una de las cosas más importantes para resaltar en un ser humano es su comportamiento en la victoria, ¿no? Hoy hemos visto a un presidente sereno, tranquilo,
podría decirse que hasta humilde, si la palabra cabe. Correcto. ¿Verdad? A él no le va, pero sencillo. Pero sí. Sencillo, sereno, creo que le calzan muy bien al Correcto. presidente. Si me preguntas a mí, me hubiera gustado capaz de escuchar un poco más claro hacia dónde vamos, lo que tú decías. Creo que ahora toca lo realmente duro. Ha sido duro ganar, pero creo que va a ser mucho más duro llevar adelante un gobierno los próximos 4 años frente a la tarea que le toca para enderezar este país, ¿no? Es verdad, me dice que tengo que hacer una pausa. ¿Ahorita tengo algún problema técnico o porque ya voy mucho tiempo al aire? Mucho tiempo. ¿Y quién dijo? Si yo decido cuando paro, no ustedes. Ahora tú manejas el programa. ¿Ok? Hoy es una edición especial, llegamos tarde. Y si algún medio quiere desconectarse, que se desconecte, se lo pierden ellos. ¿Ok? Ya, tenemos 14,000 en YouTube por si acaso. Gracias. Lo mismo, igual. Te ríes, ¿no? Tu interpretación de esas primeras palabras. ¿Y qué quieres que diga? Estamos en un día especial. Creo que el presidente fue estadista. Y los que nos están viendo tienen que de alguna manera tener esta información. Después del debate, si algo hay una certeza, es que el presidente y los números del presidente no lo estaban ayudando porque había un margen con Luisa González amplio. Lo que hemos visto post-debate es que el presidente ha ido subiendo de a poquito las últimas semanas, de poco a poco, pero avanzando. ¿Qué quiero decir? ¿Qué fue estadista? Para entenderlo bien y luego poderle exigir que mantenga la misma línea. ¿Qué fue estadista? Fue pragmático, no dejó que el correísmo lo llevara a su campo. Su campo era la confrontación. Él fue estadista, fue líder, fue calmado y pausado. Siempre hemos hablado de esto. Los jóvenes, lo decía Horacio en su momento, y las cifras hablan, rechazan la confrontación. ¿Fue maduro? Yo creo que fue estratégico. Fue frío en su análisis de que la ciudadanía no quería. ¿Tienes tú la igual concepción de qué es ser estadista? Porque somos, Horacio y yo, de generaciones distintas a la tuya. ¿Tienes la misma concepción de qué es ser estadista? Yo creo que estadista va mucho más allá de demostrar cómo es tu personalidad y cómo te muestras frente a una circunstancia como la actual. Yo creo que estadista tiene que ver mucho más allá con resultados finales de una gestión, con visión, con estrategia, con seguimiento, que espero que lo sea y espero que 4 años más tarde podamos decir que Daniel Noboa ha sido un estadista. Coincido. Pero yo también creo que Coincido. Aparte Si de lo estás graduando muy pronto de estadista. Ha tenido actitud de estadista, Carlos, que es distinto. dije que estaba con una actitud, pero especialmente... No, dijiste fue estadista. Fue estadista en Ya, su entonces momento. me estoy inventando lo que no, dijiste. para nada. Pero también tenemos que hablar de lo que él representa hoy, no solo porque es un presidente electo, es porque su partido fue constituido y registrado en mayo del 2024. Estamos Correcto. hablando de un partido nuevo, de un presidente nuevo. ¿Qué van a hacer los partidos políticos tradicionales cuando solo quedan ahora en el país 2 partidos? De eso hablaremos más adelante. ¿Ya? Mañana tenemos un segundo programa, no te olvides. Antes de volver con Alejandro Zavala, sí, pues no me pongan toda la carne en el asador hoy día. Vean la reacción de Luisa González cuando no aceptó el resultado. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos.
Y vuelvo ahora sí a Alejandro Zavala. ¿Cabe hablar de fraude cuando hay una diferencia tan sorprendentemente grande, 10 a 12%? Y luego, no estoy muy al tanto de la regulación electoral, ¿cabe que el CNE le acepte un conteo y que el Ejecutivo no se oponga, diga, cuenten lo que quieran? Lo primero, que es una actitud absolutamente de mal perdedor, no, una vergüenza esto. O sea, incluso Aquiles Álvarez y algunos de la Revolución Ciudadana han salido a decir que es un papelón no aceptar un resultado tan contundente. Pero además que es increíble, como dirían los mexicanos, hay que tener tantita madre para decirle violento a Daniel Noboa cuando su líder sale a acosar a don Alfonso Espinosa de los Monteros, a Cecilia Ansaldo, cuando ellos son de una violencia inusitada en las redes. Todos hemos sido víctimas de ataques salvajes, misóginos, tremendos contra cualquiera que no esté cerca de lo que ellos son, y dilgarle eso a Noboa es una ridiculez, es una actitud de mal perdedor. Yo tampoco estoy tan al tanto de la norma electoral, pero yo creo que ya para mañana estará enterrado, será una patada de ahogado, porque es una vergüenza hacer una cosa como esta, es impresentable. Gracias, Alejandro. Cuando volvamos ahora sí, la primera pausa, ¿te parece bien? Gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos? Más o menos 25 minutos. ¿Sí? Guacho Muñoz dice que puedo hacer una pausa. Ahora, llevamos 30 minutos ya, casi medio programa, y más de 15,000 personas conectadas. ¿Saben con qué volvemos? Con la reacción del presidente Noboa, esto que le acaban de escuchar de Luisa González. Por tercera vez el país detuvo al socialismo del siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Stephanie Macías me recuerda dos obituarios. Uno universal, Mario Vargas Llosa partió hoy y se queda para siempre en su obra literaria y en su valentía política. Y otro nacional, nuestro, periodístico. Ayer partió Roberto López Campos, periodista de Expreso, que enfrentó un cáncer linfático con enorme estoicismo durante algunos años. Roberto López Campos fue el investigador de un programa que hicimos denominado El Poder del Voto con Tania Tinoco, justamente en las elecciones del 2002, cuando ganó el coronel Lucio Gutiérrez. Su sepelio ya tuvo lugar. A Roberto, a su gran amiga de Expreso, Ingrid Balseca, a todos sus amigos periodistas, a sus colegas, al gremio y a ese periódico, mi plena solidaridad. Lo extrañaremos sin duda. Veamos lo que les ofrecí hace un rato, pero previamente les recuerdo que el reprise del programa es mañana 24 horas después, 6 de la mañana por One Plus, Canal 14, el mismo número en 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping Canal 41. Y el periódico digital que también transmitió lo de la Alianza Elecciones 2025, Ecuador en Vivo, saca enseguida un resumen en su portal de noticias y página principal. Cuando le consultaron al presidente sobre la reacción de su rival, esto sucedió. La candidata al correísmo ha dicho que no va a reconocer los resultados y ha llamado a que se abran las urnas para que se lo haga el conteo de votos. ¿Qué le responde usted, presidente? Yo no tengo que responderle nada ahí. Yo le respondo... ¿Cuál es su reacción? Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron, ahora hay que trabajar desde el día de mañana. ¿Eso qué va a hacer desde mañana? ¿Cuál es su cómo va a vivir su primer día ya como presidente electo? Bueno, mañana se trabaja, mañana regresaré a Quito. En Quito tenemos muchas reuniones pendientes, muchas cosas pendientes que hacer y planificar también la agenda de los próximos años en la parte legislativa, así mismo como en la parte ejecutiva. ¿El tema del gabinete lo cambiará? ¿Va a haber cambios de gabinete? En todo nuevo periodo de cambios iremos comunicando cada uno de los cambios a lo largo del tiempo. Entonces sí va a ocurrir. Sí, como en todo nuevo periodo tiene que haber cambios. Muchas gracias.
Lo celebro. Ahí ya dio Horacio un par de pistas. Van a haber cambios más allá del gabinete, pero en el gabinete, y está interesado en una agenda legislativa de largo plazo. ¿Por dónde deberían ir ambas cosas a tu juicio? Hemos venido en una etapa en que hemos ido los ecuatorianos a las urnas en los últimos 5 años, que yo ya perdí la cuenta. No sé si estamos listos nuevamente para ir a una constituyente o llegar a otro referéndum o a otra consulta. Yo creo que la vía legislativa puede ser el mejor camino por el que puede optar el presidente para iniciar los cambios que toque implementar o con dificultad va a poder llevar adelante su agenda gubernamental. Dado el carácter de ciertos legisladores independientes de otros de Pachacuti y la fragilidad de varios del correísmo tras verse el fraccionamiento y envenenamiento interno que hay, ¿no sería nada raro que logre entre unos y otros 10 a 15 asambleístas más? No me atrevería a dar una cifra, pero el escenario que tú estás planteando es real, ¿no es verdad? Cuando vemos que un partido pierde el poder y pierde influencia, sus legisladores comienzan a tambalear. Entonces, creo que no debiera sorprenderse nadie si comienzan a haber cambios en las bancadas, inclusive antes de formarse, ¿no? ¿Qué tan profundo debe ser el cambio en el gabinete, en cambio, Stephanie? Dependiendo de lo que quiera hacer e implementar, pero solo para adentrarnos en cifras. En la época más baja del correísmo en cuanto a números, que fue 2019, el correísmo tuvo más o menos 74 asambleístas con la fragmentación y ruptura de Lenín Moreno. De ahí tuvo, el 2021 tuvo 48, de ahí 52 y 57. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a pesar que pudiesen migrar, no podemos desconocer que son una fuerza que están para quedarse. Entonces el gobierno, si quiere tener una agenda legislativa, tendrá que encontrar puntos mínimos para avanzar de consenso. ¿Cómo hacemos una agenda de país que incluya temas que le interesen al país? Contéstate tú mismo. ¿Qué tan profundos deben ser los cambios? Los cambios primero tienen que encontrar un interlocutor que pueda reconstruir el puente que se han quemado de los dos lados. Uno es encontrar quién va a ser ese interlocutor que pueda hablar con los dos sin pasiones, con pragmatismo y pueda llegar de alguna manera a acuerdos. ¿No debe ser el ministro de Gobierno? Pudiese ser el ministro de Gobierno, pero creo yo que aparte del ministro de Gobierno siempre en un liaison entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha habido alguien tras bastidores que está uniendo esos puentes y reconstruyéndolos. Y te lo preguntaba porque esta mañana en el discurso el ministro de Gobierno habló de reconciliación nacional, de que es necesario. Y a la vez dijo Horacio con quienes no. No con quienes mantienen una agenda de impunidad y de corrupción. Es decir, en la agenda de reconciliación está descartada el correísmo. Sí, pero también tiene que haber un reconocimiento de un porcentaje importante de la ciudadanía que cree en ese partido político y cree en los mensajes que están dando. Entonces sí creo que hay que de alguna manera generar las herramientas para reconstruir esos puentes que fueron quemados por las pasiones exacerbadas de campaña. Mira, desafortunadamente la actitud de la candidata González no abona a lo que debiera ocurrir. Esta misma noche debería haberse iniciado esa recomposición del tejido social y debieron haberse enterrado las lanzas de guerra e iniciar este camino de buscar cuáles son esos consensos mínimos que existen en todos los extremos del espectro político ecuatoriano, que no es tan amplio tampoco. Es un tema de entender cómo es que vamos a hacer para llevar este país a la prosperidad, al progreso, a la educación, a desterrar la corrupción, a mejorar la administración de justicia, que es clave, por ejemplo. Le consulto de lo mismo a Alejandro Zavala cuando volvamos. ¿Ya? ¿Hacia dónde deben ir los cambios y cuán profunda la transformación en el gabinete? Y Alejandro, prepárate, te voy a preguntar si los 6 o 7 ministros que aparentemente mejor funcionan se deben ratificar, con lo cual a los que omita, a mi criterio, significaría que se deben cambiar. Por tercera vez el país detuvo al socialismo en el siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó.
Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos reproduce en Estados Unidos con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, según la métrica que me envían. Solo allá, en este momento 18,000, en YouTube van más o menos 15,000. Alejandro, la pregunta quedó planteada. ¿Cuán profundos los cambios y aplicado eso al gabinete? Yo entendería, por la gestión y los resultados, que se pueden mantener gobierno, o defensa, relaciones exteriores, interior, que ha comenzado bien, educación, finanzas por el estreno, recién va un mes, y si de los demás, no me acuerdo, deportes quizá, porque no tiene... Ha hecho un trabajo excepcional en ¿verdad? El territorio. Y ha hablado muy poco. Cultura, gracias. Cultura ha estado haciendo 8. un gran trabajo. Y el resto no. ¿Coincides o debe ser un borrio de nuevo total? Por lo que hablaba hace un rato Estefanía Macías y decía el presidente, todo nuevo periodo exige cambios. Pero permíteme dártelo primero para ir en orden. A mí me ha gustado mucho la declaración del presidente, esta última que escuchamos sobre el tema de la agenda legislativa. Lo paso a razonar rapidísimo. Él parece que ya está cambiando porque se da cuenta, es vivo, de que teniendo el poder político va a tener mejores posibilidades de tener una mayoría en la Asamblea. Entonces, tal vez él pueda cambiar esta idea de la Asamblea Constituyente, que era una comisión para redactar una nueva Constitución, por una agenda legislativa, digamos, en 3 cosas básicas. Primero, meter reformas parciales para eliminar ese engendro lleno de pus llamado Consejo de Participación Ciudadana. Luego, el excesivo garantismo que tiene, pues él siempre se queja de estos jueces que liberan a los delincuentes de una manera impresionante. Y tercero, en el tema de inversión, Carlos, o sea, el país no puede andar sin inversión y tenemos una constitución absolutamente atrasapueblos que es enemiga de la inversión. Con respecto a lo de los ministros, también lo contesto rápidamente. Me parece que estos 2 meses fueron pruebas de fuego para los ministros. O sea, les puso al límite, les puso a trabajar en territorio, les puso a acercar el gobierno a la ciudadanía, les puso a estar en contacto con la gente, como realmente debería ser un buen gobierno y un buen Estado. Yo creo que él tiene claro cuáles fueron los ministros que estuvieron a la altura, que le dieron el triunfo, parte del triunfo tal vez, y que pueden mantenerse en ese ritmo de trabajo que va a ser bastante fuerte por lo que yo veo las señales que está dando. Gracias, Alejandro. Para cuando puedas venir a Guayaquil vamos a tratar el tema de la Asamblea Constituyente. Le consultaré muy brevemente a mis invitados de aquello. Les anticipo que discrepamos de la A a la Z con esa cuestión. Si ahora hay que hacer una, según lo que dice el artículo 4.4 de la Constitución, es decir, a la medida de que vaya a salir bien y sin plenos poderes, solo para elaborar un nuevo mamotreto, es ahora, con ese poder político y esa ventaja. Si no, el correísmo se repone, pero esa es solo mi opinión. Cuando volvamos van a ver los festejos en Quito y Guayaquil y la señal que dio Marcela Aguiñaga cuando le dio un gran abrazo a Andrés Guzmán sin que se conozcan siquiera los exit polls todavía. Los correístas deberían aprender de esa señal. Por tercera vez el país detuvo al socialismo siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Les toca ahora, desde el primer día, demostrar mejoría, rectificaciones, cambio y eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Vimos desde los estudios del canal 24/7 que nos reproduce también en distintas cableras. Recuerdo el número en Stream TV Cable, que es canal 3, pero en los demás no, salvo que ustedes lo pongan en pantalla después. Ahora, ahí está. Claro TV es canal 9, Divinet es canal 12 y AzTV Data Televisión es canal 99. Gracias. Les decía, Marcela Aguiñaga se encontró con Andrés Guzmán
hoy por la tarde. Y cuando vi la camisa de ella que cargaba, que parecía la de Ecuador, la de Brasil, y no era exactamente la celeste, y luego su actitud con Andrés Guzmán, comprendí que en verdad a lo interior de ese partido sabía que estaban derrotados. A poder conversar con ustedes. ¿Cómo estamos? Viva la patria. Así es. Y... Veámoslo otra vez, porque Stephanie Macías dice, puedo decir que no estoy de acuerdo. Veámoslo otra vez para que se den cuenta el significado de esto. Sí, la podemos poner otra vez. Poder conversar con ustedes. ¿Cómo estamos? Viva la patria. Así es. Y... Andrés Guzmán está concediendo declaraciones. Ella lo interrumpe, se le acerca y le dice, viva la patria. A ver, ¿en qué no estás de acuerdo? Que yo no creo que tenían los resultados. Yo creo que si alguien del correísmo sabe entender cuál es la nueva política, es ella. A lo largo del presidente Noboa ahora, ha logrado mantener una comunicación fluida con el gobierno y ha logrado tener no solo sus proyectos apoyo, sino que ha tenido una relación, me atrevería a decir, bastante civilizada. Ella sabe hacer política. O sea, saber hacer política es estar bien llevado con el poder de turno. Eso es saber hacer política. Pero es que, escúchame, hacer política... ¿Eso es saber hacer política? No, pero es que hacer política no es pelearse con todos, Carlos. ¿Quién ha dicho que yo he dicho que es pelearse con todos? Claro. Porque se saludaron. Le toca después. No, no es el saludo. Es la forma. No, ni siquiera la forma. A ver, cuenta. Puedo haberle dado un beso. Es el momento y el... ¡Viva la patria! Pero yo creo que... ¡Por Dios! Desde un punto de vista pragmático, ella es la prefecta de Guayas que necesita de los fondos gubernamentales para implementar sus proyectos. ¿Sabes cómo se llama eso? Camaleonismo. El camaleón, nena, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Se llama la nueva política en la cual entiendes que no tienes que pelearte con todos. Ok, ya. Y tiene que pelearse con el gobierno que le dio 130 millones de dólares y la corresponsabilidad en el puente número 5. Creo que tiene 2 años y si quisiese reelegirse va a necesitar del presupuesto del Estado para seguir implementando sus proyectos. Yo creo que hay que ser mucho más pragmático y entender que hacer política significa construir los puentes. Voy a grabar tus palabras y te voy a decir más adelante por qué. Ya que estamos hablando de la actitud de la señora Guiñaga, ¿cómo la ves tú? A ver, yo creo que es un caso de realpolitik, como lo dice Stephanie, ¿no? Este tema de las líneas partidistas en un país donde no hay partidos, en un país donde no hay ideologías, sino creo en un líder o creo en el otro, es demasiado difusa la línea como para decir si ha habido traición o no a un partido, mi querido Carlos. Definitivamente ella requiere de una relación sólida, estable y fluida con el gobierno central para poder llevar adelante sus proyectos. Celebro estar en minoría. Ya, veamos 2 festejos en Quito. Veamos 2 festejos en Quito. Ya, ay, qué formidable. Los festejos en Quito fueron muy temprano. Esto es 6:30 más o menos. Habían trascendido ya internamente un par de exit polls. Ya tienen ustedes la euforia. Eso fue en la avenida de los Iris. ¿Ya? Y las declaraciones de quienes estaban allí. Ahora, algo de los festejos en Guayaquil también. Y luego veremos una caravana que hace poco instante estaba por el malecón en Guayaquil. Ok, esto es Guayaquil. Si no me equivoco, cerca del municipio. Por ahí están. Es por ahí, ¿verdad? 9 de octubre. 9 de octubre y Malecón. Ajá, cerca del edificio donde él vive, el departamento donde él vive. Okay, y tenemos una más reciente de la caravana enorme, esa de vehículos que veíamos hace un rato. La podemos poner a lo largo del Malecón. Ahí estaba Leonardo Valdiviesos, ¿se la pide Leonardo? ¿Valdiviesos? Avilés, perdón, Leonardo Avilés, grabando con su cámara móvil, una que dejó ahí en automático mientras está haciendo aquí de camarógrafo en tiempo real. Miren el festejo. Ahora sí. Bolívar Loján, gracias por esperarnos y conectarte. Ustedes tenían hoy día una iniciativa con el colectivo Defiende tu Voto, lista y útil para ver las inconsistencias de actas a medida que iban apareciendo, compararlas con la original y que la gente fuera advertida de la cantidad que habían y la diferencia probable de votos. ¿Qué tanto porcentaje hubo de actas inconsistentes?
Y es creíble, con lo que ustedes hicieron de seguimiento de actas, que haya una diferencia tan grande, 10, 12%. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad y felicitaciones a todos. Voy a decirlo en números. En estas elecciones se nos acaban de terminar 1.600 actas con problemas, 1.600 cuando era común 15.000 y tantas cuestiones. De esas, solamente 300 son impugnables porque tienen más votos que votantes. Y van a estar mañana, a las 9 de la mañana, van a estar todas colgadas, todas, en la página Vota Ecuador. Formidable el dato. Bolívar, otra vez, por favor, porque en el momento que diste la cifra inicial, qué importante que es este dato, yo por eso quería hablar con él. En el momento que diste la cifra inicial, estas brujerías nuevas que les llaman Internet, Zoom, no sé qué, y que sí sé que son infalibles, falló. Otra vez. 1.600 actas, 1.600 actas en total, de las cuales 300 son impugnables porque tienen más votos que votantes y violan el artículo 125 del Código de la Democracia. Y las 1.300 están en cambio por debajo de la cantidad de votantes y lo permite, ya hemos dicho, un reglamento llamado SEDPAR. Esas no son impugnables. Por tanto, 1.600 y se la vamos a dar ya masticadas porque la vamos a colgar ya con la firma electrónica del señor Maldonado para que los señores que quieren impugnar la bajen todas y vayan al sitio correspondiente. Pero hay una cuestión que es lógica, no se pueden abrir todas las cajas porque yo quiero. Hay que documentar, hay que reclamar y hay que argumentar ante el CNE en primer paso y segundo al TC. No es porque yo quiero, es porque tiene que haber soporte. Formidable. Ya, la otra cosa, si te alcancé a oír que tú dijiste que antes lo usual era un promedio de 15.000 actas con inconsistencias de las 45.000 que más o menos deben haber. Hoy solo son 1.600. ¿A qué atribuyes que haya mejorado tanto el CNE, su celeridad en dar resultados, como disminuido el número de irregularidades? En primer lugar, Carlos, generamos a nivel nacional y mundial de que el acta donde consta la cantidad de sufragantes es de vital importancia. Aunque no la publicaron y no la van a publicar, se cuidaron muchísimo de que los resultados estén cerca de la máxima verdad o de la suprema verdad. Hubo mucho cuidado y por eso bajaron. Y además hubo por junta receptora del voto 3 votantes más comparado con la primera vuelta. Eso debe quedar claro en el sentido que se respetó más la cantidad de sufragantes, aunque no vayan a subir todavía el acta. Esa es la cuestión fundamental. Ok. 1000 gracias. En mi tierra dirían, el ojo del amo engorda al caballo. Jodimos tanto, vuelvo a repetirlo, porque fui parte de la joda. Jodimos tanto con Bolívar Lohan, con Óscar Ayerbe, con Defiende tu voto, que por primera vez, y ojalá no sea por última, fueron los meticulosos que debían ser. Cuando volvamos, las conclusiones de nuestros invitados y una recordación muy, pero muy especial. Por tercera vez el país detuvo al socialismo del siglo XXI. De Daniel Noboa dependerá que sea la última. Su tenacidad y valentía las ha premiado el Ecuador. Le toca ahora desde el primer día demostrar mejoría, rectificaciones, cambio, eficacia. Dios lo inspire. El pueblo ya lo mandó. Mañana, segunda parte con Alejandro Zavala, que desde luego ya se fue a dormir, le agradecemos mucho. Stephanie Macías y Horacio Chavarría, sobre una cantidad de cabos que quedan sueltos. Uno de ellos será si en estas circunstancias cabe incluir dentro de la lista de cambios la constituyente, por ejemplo. Hay uno de los invitados que piensa que no, ya lo anticipó Horacio Chavarría. Previamente, permítanme recordar esto, que hoy más que nunca está vigente, en gran parte gracias a él, y en otra a quien ya lo ha impedido 2 veces, Daniel Noboa Sin. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet.
Jamás. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Y lo otro, esta victoria, muchos la han hecho posible, pero especialmente los extraordinarios adultos mayores de este país que acudieron a votar a un llamado urgente y se hicieron presentes por miles con el apoyo de sus familiares, de hijos, de nietos, en algunos casos de hermanos, con limitaciones y problemas de movilización. Tengo tantos testimonios, tengo tanto que agradecerles. Y lo represento solo en la alegría de esta señora de 83 años con esta bandera en su casa. Aquí está mi mami feliz porque pudo ejercer su derecho al voto. Lo hizo en la primera vuelta y en la segunda vuelta y está feliz con el resultado de las elecciones. Sí, señor, a mi lindo Ecuador, con amor siempre quiero decir, donde quiera que tú estés. ¡Bravo! ¡Viva Daniel Noboa! Vean esa espontaneidad y esa maravilla. Gracias a todos ustedes por acoger mi llamado, que fue el de muchos, y por todo lo que me han enviado de mensajes hoy día. Yo solo le di un leve empujón al carro. Conclusiones iniciales hasta que mañana saquemos unas sobre otros temas. Horacio Chavarría. Ayer mi artículo decía que los ecuatorianos íbamos hoy a votar movidos por dos grandes emociones, el temor o la esperanza. Y soy de los que piensa que ha ganado la esperanza, que la gente no fue a votar necesariamente con temor, sino con la esperanza de mejores días y de ver que el Ecuador próspero, sano, educado y libre de corrupción y de inseguridad pueda prevalecer. Así que creo que el presidente tiene un trabajo enorme por cumplir con esas expectativas de esperanza que tanta gente le ha puesto hoy en su mano. Stephanie Macías. Por mucho que avancemos en la era digital, uno de los grandes ganadores de esta noche es el territorio. Los dos candidatos se aventuraron a zonas históricamente adversas. El país ganó porque los políticos volvieron a las calles a conectarlos, perdieron el miedo se llama a veces por inseguridad, a veces porque también el tema digital llega, pero uno de los grandes ganadores, el territorio. Los políticos recorrieron el país. Perdí la cuenta. ¿Tengo un corte más o se acabaron los cortes? Sí, ya ves, perdí la cuenta. Gracias a ti también. Gracias, Horacio. Gracias, Stephanie. Gracias, Alejandro. Y empiezo por agradecer a ustedes. El extraordinario seguimiento de esta noche, el de siempre, la tolerancia, la crítica, el apoyo, el reclamo, inclusive el vejamen, que siempre les he dicho, me fortalece. En ningún caso me detiene, porque me da una idea exacta de que estamos dejando huella y haciendo mella en el camino. Dentro de ese universo a quien tengo que agradecer, está principalmente el de los adultos mayores que mencioné hoy, adicionalmente el de los jóvenes de 16 a 18 años que se motivaron, el de una clase media valiente que siempre es la más perjudicada y esta vez decidió ser mucho más militante, y una mayoría ignota del país que muchos desconocemos y que hoy nos ha dado una lección de civismo y patriotismo extraordinario por las razones que han anotado nuestros invitados aquí y que habrá que seguir explorando. ¿De dónde salió ese 8% adicional, ese casi 10% adicional que nadie veía, que nadie medía? Más importante que de dónde salió es por qué salió, y aquí mis invitados han aventurado algunas razones. Más todavía trascendente lo que el presidente ha comprometido y entendido que debe hacer. Y vital que esa participación no se acabe en las elecciones. Yo decía hoy día, qué bueno que los adultos mayores salieran a votar. ¿Saben qué quiero ahora? Que salgan a opinar. Y voy a hacer un programa solo con ellos, solo con un grupo de ellos, para entender por qué fueron, qué sintieron, qué los movió, qué exigen ahora. Desde su aporte y su experiencia, que esta vez ha salvado a este país, ojalá sea por última vez, de caer en el socialismo del siglo XXI. Y dentro de los agradecimientos, desde luego uno muy especial, a la libertad de prensa que ha permitido el presidente Daniel Noboa, y a su tenacidad, a su talento, que no es necesariamente
oratoria, ¿ya? Pero sí ejecución, y a su valentía. Él ha decidido, con la mafia no voy a transar, a la mafia la voy a combatir. Bueno, eso es un largo y duro camino que no puede agotarse en la represión, que es por donde inevitablemente ha comenzado. Ahora es el momento de trazar un camino integral que nos lleve no a acabar con el mal, mucho menos a eliminar la corrupción, pero sí a mantenerlo a raya. Y la esperanza de eso, ciertamente, como acaba de decir Horacio Chavarría, esta noche se sembró sólida. Gracias por acompañarme siempre. Hasta mañana.